Esta moneda de plástico, aunque no lo parezca, trata el agua. Y ahorita veremos cómo realiza este proceso. Buenas, el día de hoy vamos a hablar de una tecnología que se llama MBBR. En inglés es Moving Bed Biofilm Reactor. ¿Esto qué es? Esto es un reactor de lecho móvil. Esa es la traducción, digamos, al español. Y en este video vamos a ver la descripción, el funcionamiento, ventajas, desventajas, mantenimientos y sostenibilidad de este tipo de tratamiento. Es una tecnología que se me hace muy interesante por la forma en que se aplica y ahorita vamos a ver cómo funciona este proceso. Primero, la descripción. Es un proceso de lecho móvil. El lecho es así se le conoce. Básicamente lo que sucede es que este tipo de monedas les llamamos carriers, se llaman carriers. Estos se van a encontrar dentro de una planta de tratamiento que es como de lodos activados. O sea, tiene el mismo proceso que el de lodos activados, solo que en el tanque reactor se encuentran estas que parecen moneditas. ¿Y en qué nos beneficia que tengan este tipo de artículos dentro de ese reactor? Eso va con el funcionamiento. Lo que sucede es que en el reactor normalmente tenemos muchas bacterias que se están alimentando de oxígeno y esas bacterias son las que hacen el tratamiento del agua residual, que eliminan los contaminantes. Pero hay un cierto límite en ese reactor por la cantidad de bacterias que pueden tener. Cuando se utiliza un MBBR es por dos circunstancias, porque desde el principio saben que si fuera una planta de tratamiento de lodos tradicional ocuparía demasiado espacio porque la cantidad de contaminantes a tratar es mucha. Entonces, para no ocupar tanto espacio como una planta de tratamiento de lodos activados tradicional, meten este tipo de tecnologías dentro para justamente potenciar esa capacidad que tienen los lodos activados y ya no te crece tanto la infraestructura. O el segundo caso es cuando precisamente ya tienes una planta de lodos activados, sucede mucho este caso, y esa planta tiene 20 años funcionando. Entonces, digamos que en 20 años pues ya creció la planta, ya creció la empresa, entonces ya la planta de lodos activados se queda corta en la operatividad para dar tratamiento al agua residual. Entonces, para no incrementar la infraestructura de la planta de tratamiento de lodos activados, lo que se hace es que se potencia usando estos carriers. ¿Y cómo se potencia? Lo que sucede es, como les expliqué, estos carriers van a ir dentro del reactor de lodos activados. Y lo que va a suceder es que las bacterias se encuentran pues ahí flotando dentro del reactor en el agua, ¿no? Entonces, al meter este tipo de moneditas, lo que sucede es que aquí dentro van a empezar a incrustarse las bacterias. O sea, son muchas de estas moneditas dentro del reactor. Entonces, ocupa un buen volumen dentro del reactor, pero aquí se van a ir alojando las bacterias. ¿Cómo se ve esto? Como cuando tienes una pecera y se empiezan a pegar como las algas al vidrio y el vidrio se empieza a poner como verde. Algo similar sucede con estos carriers. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues aquí empieza a ser, digamos, la casa de esas bacterias, y como hay bastantes carriers de este tipo dentro del volumen de agua, pues ahí aumentas la capacidad de bacterias dentro del reactor. Entonces, al aumentar la cantidad de bacterias dentro del reactor, porque les estás dando como una casa, aumenta la capacidad de remoción de la planta de tratamiento. Entonces, a grandes rasgos, así es como funciona este sistema de carriers. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Pues como tal, lo primero, no aumentas la infraestructura de una planta de tratamiento de lodos activados si es que ya tienes uno. En caso de que no tengas e incrementas esto desde el principio, pues justamente reduces la cantidad de infraestructura que fuera si fuera nada más lodos activados. Entonces, es un potenciador. O sea, por sí mismo, esto de manera solitaria no trata el agua, sino que ayuda a complementar un sistema de lodos activados. Esa es una parte de las ventajas. La segunda es que pues es de bajos mantenimientos, o realmente es una sustitución, o sea, cuando se llega a necesitar el cambio de estos. Y la ventaja es que pues es de fácil aplicación, ¿okay? Las desventajas es que, aunque ustedes lo vean pues muy simple, muy sencillo, pues de hecho hay diferentes configuraciones de este tipo de moneditas. Lo que sucede es que hay más grandes, hay más chicos, hay de diferentes materiales, y todo eso también va a depender del tipo de agua que van a tratar. Si el agua es más ácida, pues probablemente se necesiten otro tipo de materiales, porque si no, estos se degradarían de manera muy rápida. Entonces, es una de las desventajas. Otra de las desventajas es que pues como tal, o sea, esto se usa en casos en cuando ya tienes una planta de tratamiento de lodos activados. Entonces, este tipo de tecnología pues lleva consigo todas las desventajas de lodos activados. Entonces, dentro de esas desventajas es que forzosamente necesita operación dentro del sistema. Como tal, no es una operación extra de lodos activados, pero es la de los lodos activados. Entonces, recordemos que los lodos activados, en México, más del 50% de ese tipo de plantas de tratamiento son abandonadas, justamente porque operativamente los costos a largo plazo no son sostenibles. ¿Por qué? Porque este tipo de carriers lo que necesitan es que todo el día estén aireados. Entonces, todo el día tienes que tener los sopladores activos. Eso es una cantidad de energía bastante elevada. Y además de que pues, manualmente tienen que estar revisando el tema de oxígeno disuelto, tasa de recirculación de lodos, pH, entre la clarificación si es correcta, entre otras cosas, la antigüedad de los lodos. Entonces tienen todo el proceso y el procedimiento de una planta de lodos activados. Entonces es benéfica si ya tienes el de lodos activados, sí, pero pues también a largo plazo esa planta no se vuelve sostenible, pero ten en cuenta que esta tecnología también no va a ser sostenible y dejará de operar esta planta.
Entonces esas son de las desventajas. Los costos son de moderados a altos. ¿Por qué? Porque también depende del tamaño de tu reactor, pues qué tantos carriers vas a necesitar. Si necesitas pocos carriers porque es un reactor chico, pues el costo va a ser pues no tan alto, pero en caso de que tu reactor sea muy grande, pues necesitas un volumen de carriers pues bastante interesante. Y estos carriers, a pesar de que no se ve que sea la gran cosa, la verdad es que pues hay diferentes costos como todo y de diferentes calidades, pero puedes encontrar carriers que son pues baratos, hasta también carriers que son bastante caros, y especialmente por el tema de volumen es lo que vuelve caro este tipo de elementos. Y pues lo que se hace es cuando tienes que monitorear, porque también depende de tu tipo de agua, y como tal no es como un mantenimiento sino una sustitución. En dado caso, cuando se necesite, que se da mucho pues cuando las aguas que tratas pues tienen ciertos términos ácidos y pues a lo mejor el material no es tan resistente. Entonces, en esa parte de mantenimiento, más o menos así se maneja. La sostenibilidad, como lo habíamos comentado hasta cierto punto, es favorable de un lado porque no implica sí implica una mayor remoción de contaminantes. Lo que no es sostenible es la operación como tal, la planta de tratamiento de los activados a largo plazo. ¿Por qué? Porque pues tiende a tener características que la hacen muy cara a largo plazo, justamente con una tendencia a la subida en los costos y en los precios de ese tipo de tecnologías, tanto energéticos como operativos. Entonces, esa es la desventaja que tiene este tipo de tecnologías, porque son como tal, no es una tecnología individual, sino que va sumada a una tecnología preexistente que somos todos ellos. Entonces, a grandes rasgos, así es como funciona un sistema MBBR. Es un poquito difícil de pronunciar, pero son las características generales. Es una tecnología que se me hace muy interesante y a la vez, simple e interesante, entre comillas, pero también pues, que es bastante efectiva. Entonces, este tipo de casos se usa mucho cuando en tu planta de tratamiento no tienes más espacio de donde disponer. Entonces, sucede mucho en las empresas que generalmente el tratamiento de agua residual pues, no está tan considerado dentro de la infraestructura general. Entonces, generalmente tiene un espacio muy limitado para desarrollar infraestructura de tratamiento. Entonces, cuando no tienes más espacio de donde disponer para otro tipo de tecnologías, este tipo de tecnología es muy útil, ya que no es necesario más espacio, sino aprovechas el espacio del reactor y ahí metes estos cambios, pero con todas las desventajas que implica este tipo de tratamientos, que es el de los activados. Entonces, a grandes rasgos, esas son las características del funcionamiento, ventajas, desventajas, mantenimiento, costos y sostenibilidad. Espero les haya gustado el video, nos vemos en otro y recuerda